Buenas tardes a todos los participantes a este Zoom que realiza el Círculo Militar por intermedio de la Subcomisión de Cultura, que por las circunstancias especiales que todos vivimos no podemos recibirlos en nuestra sede. Entonces, nuevamente, ustedes serán nuestros anfitriones en el lugar donde se encuentren. Es para el Círculo Militar, en la tarde de hoy, un honor recibir en forma virtual al presidente del Instituto Belgraniano, el licenciado Manuel Belgrano, descendiente en quinta generación de nuestro prócer. Muchísimas gracias por convocar al Instituto Nacional a este evento tan importante de la presentación de esta reedición del libro de los escritos económicos. Así que mi saludo muy especial y agradecimiento, justamente Coronel Recarriet de la Dirección de Cultura, General Esteves, presidente del Círculo Militar, muchísimas gracias por esta reedición y, bueno, de convocarnos a nosotros, Instituto Nacional Belgraniano, a poder participar de este importante evento cultural. La Subcomisión de Cultura, a través de la Biblioteca del Oficial, creada en el año 1916 y que desde ese entonces continúa trabajando para nuestra cultura, ha promovido la reedición de este libro, de los escritos económicos del general Belgrano, en homenaje a nuestro prócer, al ser el año belgraniano. A continuación me voy a referir a la presentación de un nuevo libro de la Biblioteca del Oficial, ya publicado en el Círculo Militar con el volumen 537 en el año 1963. El motivo de la tapa es una composición fotográfica que figura el general Manuel Belgrano en un óleo, detalle de la primera junta, del artista Julio Vila y Prades, perteneciente a la Pinacoteca del Congreso de la Nación. Este libro compendia su pensamiento y obra, por él escrita, por él publicada, y nos sitúa en una época que nos ayuda a percibir el contexto histórico y a apreciar las situaciones que vivió, para obtener conclusiones trascendentes referidas a su ideal en las distintas temáticas que difundió siempre en beneficio de su terruño. Con solo 23 años, y ya se hace conocer por sus escritos y sus memorias, leídas y publicadas por el consulado y por sus comentarios infalibles dados a conocer en el Correo de Comercio de Buenos Aires por él creado. En el consulado dedica sus conocimientos a la relación de numerosos estudios y memorias llenas de luz, de consejos útiles, de observaciones juiciosas, que permitieran al fomento de la agricultura, protegieran el comercio de los frutos del país, evitando el contrabando, y fueron palabras e ideas que aseguraron la iniciativa de la industria de los productos del suelo en la primera manifestación de transformarlos para incrementar el trabajo y la obtención de bienes de capital en bien de los agricultores. Consideramos, y así lo expresamos, que aún en la actualidad tienen valor sus escritos. Sus ideas son conceptos, son conocimientos para que en ellos se inspiren nuestros gobernantes y nuestros gobernados, nuestros estadistas, nuestros maestros. En fin, todos aquellos que en una u otra forma puedan realizar actividades relativas a los temas económicos analizados y estudiados por el patricio. Si bien trajo las ideas de un liberalismo tradicional, su ideario fue variando, cambiando la fisiocracia liberal con la escuela italiana proteccionista. Se puede decir que fue el primer educador de la sociedad criolla. Su objetivo era educar en oficios útiles. Lo que hoy se llama meritocracia y tiene una insinuación negativa, Belgrano afirmaba que se debía premiar al que se esforzaba para incentivar el progreso. Este magnífico ser, este paladín de la abnegación, que fue Belgrano, sus ideas y conceptos brillantes
no deben estar olvidados en los anaqueles bibliotecarios. Ellos tienen vida y debe prolongarse. Es por ello que hoy les presentamos este libro, Escritos Económicos de Belgrano. Muchas gracias. Sí, damos la bienvenida realmente a la reedición de los escritos económicos. Creo que es una pieza fundamental en todas las bibliotecas, porque primero es de fácil lectura y la vigencia que tiene el pensamiento económico de Belgrano realmente es asombroso. Asombroso justamente lo que escribió un verdadero estadista, quien pensaba en una nación grande cuando todavía estaba naciendo. Realmente un hombre que fue conociendo y tuvo pleno conocimiento de todo el territorio. Esto se va notando y lo descubrimos cuando nos adentramos a leer sus memorias y las memorias consulares que escribía todos los años, y cuando vemos la relación que tenía con los representantes del consulado en todas las diferentes intendencias que componían el virreinato del Río de la Plata, y con sus ideas de progreso, como bien dijo usted, de justamente que lo hacía para sacar de la indigencia. Belgrano, cuando llegó de España en el año 1794, escribe en sus memorias que vio pobreza y desnudez justamente en esa Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, la capital del virreinato. Desnudez y miseria. Y Belgrano ahí es donde se propuso por medio de la enseñanza. Belgrano en economía, todos los escritos económicos van acompañados de su enseñanza como educador. Y creo que eso es sumamente importante, porque da pauta de que no fue el hombre solamente del discurso, sino que fue bien, o sea, de hacer las cosas. Para eso Belgrano crea una escuela de comercio, escuela de agricultura, de dibujo, de matemáticas, en fin, promueve la primera compañía de seguros, La Confianza. Y, por supuesto, no era esto de interés de la corona, y a los 2 o 3 años estas escuelas se cerraban porque para la corona decían que eran gastos superfluos, que no estaban dispuestos a afrontarlos. Pero Belgrano insiste con esto de la educación y la economía, y como es introductor de diferentes cultivos como el lino y el cáñamo, y dice: necesitamos de estas materias primas para dar trabajo. O sea, siempre pensó justamente en la mano de obra y promueve las primeras industrias, tanto manufactureras como artesanales. Y decía: no tenemos que exportar el cuero, tenemos que dar trabajo y exportar calzado. O sea, ya estaba pensando hasta en un valor agregado. Por supuesto que con otras palabras y otros términos, pero ahí da cuenta de esa visión que tenía de cómo se tenía que desarrollar una nación y cómo dejar de lado esa gran dependencia del comercio monopólico que existía justamente con la madre patria, que parte de eso era lo que teníamos, un comercio, como bien decía él, y que eran sus pares en el consulado, los comerciantes, que decía: solo saben comprar por 4 para vender por 8. Por eso justamente él
abre ese comercio, pero también son aperturas que también cuiden comercio interior. O sea, Belgrano no llega a ser un liberal a ultranza. Belgrano toma ideas de Adam Smith, toma ideas justamente de Jovellanos, toma ideas de Quesnay, que lo traduce al español, ya estando en Madrid en 1793, antes de emprender su viaje nuevamente a Cal Plata. Y justamente él toma ideas de distintas doctrinas económicas y toma lo mejor de cada una de ellas, o lo que él creía mejor de cada una de ellas, para lo que podía aplicar en estas tierras. Por eso habla de abrir un comercio, porque no se podía tener solamente un monopolio, sobre todo para lo que era el comercio interior, que estaba en manos de pocos, y proteger también lo que era el comercio de afuera, para ir de a poco evitando ese contrabando que él conocía muy bien, porque era un contrabando, digamos, aceptado, entre comillas, porque si no había que comerciar solamente con España, entonces el contrabando era traer vía del puerto de Montevideo. Y el padre de él justamente era uno de los grandes comerciantes, o sea que conocía bien cómo eran los secretos del comercio. Y esto es lo que él quiere romper, porque justamente es lo que él siempre pensaba, que con eso se enriquecían muy pocos y seguía habiendo miseria y desnudez. Y él quería justo traer el progreso, no por la dádiva, sino traer el progreso por la meritocracia, el comercio, traer el progreso justamente por el estudio, porque puede haber trabajo. Entonces, el estudio era para que puedan tener cada día un mejor trabajo, para que tengan a trabajos superiores, y tener la enseñanza de la economía era para poder desarrollar estas vastas tierras del Río de la Plata y hacer así engrandecerlo y poder dar trabajo a toda la población. Y es destacable todos los proyectos que tenía, conociendo el territorio, y es destacable que mandó a hacer estudios de paso de cruce de la cordillera, más al sur de lo que eran los pasos habituales en Cuyo, porque eran pasos más bajos, o sea, más fáciles de realizar para poder comerciar con el Oriente, con China. Esto es lo que pensaba este hombre hace más de 200 años atrás. De eso, la vigencia que tiene su pensamiento económico. No solamente pensaba en una escuela de náutica para que estudien los pilotos, sino también con una escuela de dibujo donde se podrían desarrollar buques y tener los pilotos para poder transportar nuestras mercaderías. Y para eso el estudio de la navegabilidad, no solamente marítima, sino la navegabilidad fluvial. Los proyectos de Belgrano que todavía no se han realizado, que es la navegabilidad del río Bermejo para poder comerciar en una forma más económica todos los productos de nuestro norte, norte-oeste, tanto el oeste como el este, que van a confluir en el Paraná. Justamente decía, hay que estudiar la navegabilidad de ese río, del río Bermejo, para poder transportar las mercaderías. O sea, tenía una visión perfectamente de lo que era la región, y tenía el conocimiento justamente por los delegados consulares en las distintas regiones tan diferentes que tiene justamente nuestro territorio, y para eso se hacía los estudios correspondientes de qué se podía explotar en cada zona. Como decía, en La Pampa, especializar con ganado vacuno, en ese entonces era para la explotación de los cueros y diferentes cultivos.
hablaba del ganado lanar y andino para mejorarlos, para tener mejores fibras. En ese entonces la demanda de lana para tejidos sabemos que era importantísimo, o sea, para tener mejores calidad de fibras, tanto de lo que era de llamas como alpaca, como vicuña y lanares. Y también por eso hace la importación del cáñamo y del lino para tener también fibras para sogas, el cáñamo y del lino para también lino textil para poder tener fibras para tejidos. O sea, pensó siempre en un complejo económico que no era una sola doctrina. O sea, Belgrano fue realmente un ecléctico de su pensamiento económico. Juntó varias doctrinas y él no fue un doctrinario porque no escribió una doctrina, pero sí supo desarrollar y aplicar y difundir diferentes aspectos de cada doctrina que eran necesarios y aplicadas en este territorio. O sea, creo que, y junto con la educación, por supuesto, es de destacar las vigencias que tienen ese pensamiento económico hasta el día de hoy. O sea, la reedición de este libro de los escritos económicos realmente es algo sumamente importante, como dije al principio, para leerlo y ver todos los aspectos que tratan las diferentes materias sobre economía y producción, y se van a ver las distintas materias, las distintas producciones que tiene nuestro país hoy. Belgrano ya las pensó hace más de 200 años de cómo mejorarlas. Creo que es cuestión de ponerlas en práctica, y parte de eso, de no tener la totalidad de puesto en práctica de las materias que se podían extraer de estos suelos, es la gran vigencia que tiene el pensamiento económico de Belgrano. O sea, bienvenido este libro de escritos económicos que hoy reedita justamente la Editorial Militar. ¿Por qué soslayamos tanto la herencia cultural de Belgrano? ¿Será que su prodigioso ejemplo, quizás la grandeza inconmensurable de darnos una bandera a seguir, soslaye esta herencia cultural? Posiblemente. Nosotros, los belgranianos, siempre decimos que la bandera lo tapó a Belgrano. Y parte de eso es cierto, porque siempre a uno le preguntan, bueno, Belgrano la bandera, y creo, por supuesto, que es importantísimo la bandera, pero nosotros siempre decimos que fue periodista, economista, promotor del rol social de la mujer y el educador de la mujer, fundador de escuelas, Numen de Mayo, revolucionario de Mayo, y además creó la bandera. O sea, Belgrano hay que poner en contexto cuando crea la bandera ese 27 de febrero de 1812. Belgrano había tenido una campaña anterior al Paraguay, año 1810 y parte de 1811, y en el mismo 1811 tiene que volver al Paraguay en una misión diplomática, donde Paraguay no iba a estar con Buenos Aires y tampoco iba a estar con España. Y ahí Belgrano se da cuenta que ya se había perdido, creo, es mi opinión, mi análisis, se da cuenta que se había perdido ya una intendencia. Y Belgrano creo que justamente la creación de la bandera, más allá de para distinguirnos del enemigo y enarbolar bandera en esa batería que estaba fundando, inaugurando ese 27 de febrero, lo hace como el gran signo de identidad y de unión
de todos los habitantes en ese entonces del Río de la Plata, para que tengan una identidad y no se siga desmembrando. Creo que ese fue uno de los grandes motivos de la creación de la bandera. Siempre Belgrano pensó, por más que haya estado cumpliendo una misión militar, nunca se olvidó Belgrano de sus estudios en Salamanca, ese gran humanismo que tenía, esa educación que recibió y bueno, por supuesto que era un abogado, entonces tenía ciertos conocimientos y sobre todo también lo que era la simbología. Bueno, muchas gracias, licenciado. Y nos gustaría hacerle una pregunta más. En realidad, habría que traerlo, traspolarlo a Manuel Belgrano. Lo ponemos en su persona, Manuel Belgrano. Quisiéramos preguntarle si hoy estuviera aquí con nosotros, luego de tantos esfuerzos, dentro de tantos sacrificios, desvelos, por ver esa patria grande y libre. Bueno, ¿cómo nos vería hoy entre tantas crisis recurrentes? Qué difícil, ¿no? Yo creo que nos vería muy mal, por lo menos a una parte, y a otra parte la vería bien. No sé qué estaría haciendo, pero yo creo que no se hubiese llegado a esta situación. Creo que hubiese actuado años antes. Realmente Belgrano un día dijo, escribió en sus memorias, dice, lloré e hice llorar. Fue la jornada del 6 de julio de 1816, cuando insta a los diputados en Tucumán a declarar la independencia, diciendo lo que estaba pasando en Europa, la situación la situación política que estaban volviendo todas las monarquías absolutistas a Europa y estaban dejando todo lo que en un entonces había que republicanizar todo. Y Belgrano escribe, ese día lloré y hice llorar. Yo creo que hoy estaría llorando mucho ya hace mucho tiempo. El 25 de mayo de 1813, en el marco de la conmemoración cívica de la formación del primer gobierno patrio, el general Manuel Belgrano hizo preparar y entregó al Cabildo de Jujuy, como legítima autoridad del pueblo de esta ciudad, la enseña que se conoce bajo el nombre de Bandera Nacional de la Libertad Civil. Lo hizo como testimonio del heroísmo del pueblo jujeño que en agosto del año anterior había protagonizado el éxodo y combatido en Las Piedras, Tucumán y Salta. Tiene la peculiaridad de incorporar una mascalpaya en la terminación del gorro en su escudo, lo que puede interpretarse como un reconocimiento explícito al protagonismo de los pueblos originarios al proceso de formación de nuestra nación. Este término quichua era el símbolo de la soberanía de los incas. Lo usaban en su frente pendiendo de una vincha. Esta bandera fue honrada por los jujeños por más de 200 años. Hoy se conserva en relativo buen estado de conservación en la Casa de Gobierno de esa provincia. Es una pieza histórica de primer orden del pasado argentino. Su origen está ampliamente probado con decenas de documentos indubitados y caracterizada por ser una enseña belgraniana, histórica, oficial y nacional. El término libertad civil alude al concepto que hoy llamamos Estado de Derecho, en que el gobierno debe ajustar su gestión al marco que lo fijan la Constitución y las leyes, respetando plenamente los derechos humanos de los ciudadanos. En el año 1994 fue consagrada como bandera oficial de la provincia de Jujuy. Sin perjuicio de ello, se pidió al Congreso Nacional que fuera reconocida como símbolo patrio histórico. Cumplido el trámite parlamentario
quedó convertido en ley 27.134, sancionada el 29 de abril del año 2015. En consecuencia, hoy es un símbolo nacional. A la vez, también representa a la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar al presidente del Instituto Nacional Belgraniano, que es quien hace la donación de esta bandera. Justamente decidimos por votación de todo el Consejo Académico del Instituto Nacional Belgraniano hacer la donación de la bandera nacional de la libertad, que no la voy a describir porque brillantemente lo ha descrito usted. Y no podía faltar, entendemos nosotros, en el círculo militar. Y para nosotros realmente es un orgullo que esta bandera esté en el círculo militar y es la primera organización, sociedad civil, que hacemos entrega de esta bandera. Hemos hecho entrega a distintas gobernaciones, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, pero no a las sociedades civiles. Así que para nosotros realmente es una satisfacción que esté en el círculo militar, justamente para que se conozca y que tenga difusión este símbolo patrio, que es nuestro cuarto símbolo patrio del Congreso Nacional del año 2015, del 29 de abril de 2015, con la ley número 27.134. Ya sea que creo que es de una gran importancia que ustedes tengan esta bandera de ceremonias. Es una bandera que, si no me equivoco, ustedes tienen el libro que le hemos entregado sobre la bandera nacional de la libertad civil, donde también está su protocolo y su ceremonial de uso, porque puede acompañar a la bandera oficial de la nación permanentemente. Lo que no puede estar es sola, pero sí acompañando a la bandera oficial de la nación. Así que muchísimas gracias por aceptar esta donación. Licenciado, muchísimas gracias por habernos considerado al Círculo Militar ser depositario de la réplica de esta bandera original. La bandera es el símbolo que el hombre ha creado para identificarse con un ideal, diferenciarse de otras comunidades o ideales. Es un paño dotado de alma. Conocemos que esta bandera no es la réplica de la enarbolada por primera vez el 27 de febrero del año 1812, ni tampoco la bendecida en la misma iglesia matriz de Jujuy y jurada por la tropa el 25 de mayo del año 1812, con el propósito en aquel entonces de estimular al valor del pueblo jujeño para iniciar el éxodo jujeño allí en agosto de ese año. Como también sabemos que no es la que presentó Belgrano a la tropa en la ceremonia del río Pasaje el 13 de febrero del año 1813, y que fue aquella bandera la que enarboló nuestro ejército del norte por primera vez en una batalla, la batalla de Salta, y que luego acompañó al ejército del norte en su campaña. Esta bandera es la réplica de la que fue donado al pueblo jujeño, como muy bien lo expresara usted y el señor coronel, director de Cultura del Círculo Militar. Fue realizada, confeccionada, creada por el general Belgrano el 25 de mayo del año 1813 para conmemorar el 25 de mayo de 1810 y en reconocimiento, ahora sí, a el valor, el honor y la tradición y el sacrificio del pueblo jujeño. Es un reconocimiento al pueblo jujeño y por eso el general Belgrano la entrega a su representante, el Cabildo de Jujuy. Esta bandera que recibimos hoy en custodia representa el recuerdo imperecedero
del prócer y un significativo homenaje al militar o al más militar de los prohombres civiles y al más ciudadano y humanista de los militares, el general Belgrano. Muchísimas gracias por haber considerado al Circo Militar depositario de esta bandera. Tenga usted la certeza, lo mismo que el Instituto, de la custodia que haremos de ella, que estará junto a las armas de la patria que también están depositadas en el Círculo Militar. Finalmente, deseo expresarle a usted, en representación de la Comisión Directiva del Círculo Militar y el mío propio, nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hace usted con todos los integrantes del Instituto Nacional Belgraniano para mantener viva la llama motiva de la tradición y la historia de nuestra patria. Muchísimas gracias por su esfuerzo y por su apoyo. El agradecido soy yo y en nombre del Instituto Nacional Belgraniano, muchísimas gracias y realmente nos honran al Instituto y al General Belgrano teniendo ustedes la bandera nacional de la libertad civil, que justamente representa la libertad civil, el Estado de Derecho, que es por lo único que han luchado nuestros ejércitos. Nuestros ejércitos jamás salieron por conquistas, sino que salieron para darnos a nosotros la libertad y la independencia. O sea, nos honran a nosotros y honran al general Belgrano con este acto de hoy y justamente reeditando el libro y teniendo en custodia también esta bandera de la libertad civil. Así que muchísimas gracias en nombre del Instituto Nacional Belgraniano. Licenciado, le agradecemos nuevamente. Quería testimoniarle también que hemos recibido los 4 primeros libros del Instituto Nacional Belgraniano que nos acompañan. Uno de ellos, el que acaba de mencionar, donde está la historia de esta bandera. Sé que hay algunos libros más que el Instituto va a donarnos cuando podamos terminar con esta pandemia, podamos reencontrarnos.